Les proponemos en esta clase abordar las distintas perspectivas de análisis organizacional de acuerdo a los autores Bolman y Dill, para llegar luego a la teoría general de sistemas como una metateoría o teoría integradora, que le ha dado a la administración una forma de abordar a las organizaciones desde una mirada de complejidad. Las organizaciones están llenas de personas que tienen versiones diferentes de lo que está pasando y de lo que debería pasar. Cada una de ellas tiene parte de la verdad, pero también es producto de prejuicios y limitaciones del perceptor. Bolman y Dill sostienen que un administrador eficaz necesitará múltiples instrumentos, la habilidad para utilizar cada uno de ellos y la sabiduría para ajustar las perspectivas a las situaciones. Estos autores nos proponen la existencia de 4 perspectivas desde las que se podría analizar a las organizaciones: la perspectiva estructural, la de recursos humanos, la política y la simbólica. La perspectiva estructural analiza a las organizaciones desde la parte formal. El postulado es que las organizaciones existen para lograr objetivos por medio de la estructura, que asegure que las personas hagan su trabajo. La estructura se crea para ajustarse al ambiente y la tecnología organizacional. Para lograr la eficacia, se debe ejercer control y coordinación. Cobra importancia la división de tareas, las normas, los procesos, políticas, jerarquías. Esta perspectiva es la que utilizaron la Escuela de Administración Científica, la Escuela de Administración General y la Escuela Burocrática. La perspectiva de recursos humanos se basa fundamentalmente en las ideas de los psicólogos sociales y parte de las premisas de que las organizaciones existen para satisfacer necesidades humanas, y tanto las organizaciones como las personas se necesitan mutuamente. La estructura debe ser a la medida de las personas. Se centra la atención en los grupos, las relaciones interpersonales, el liderazgo, los comportamientos, el clima laboral. Desde esta perspectiva, el secreto del éxito consiste en diseñar las organizaciones a la medida de los individuos y los grupos que la integran, y encontrar la manera de que las personas hagan y disfruten su trabajo. Es la mirada de las organizaciones que tuvieron las escuelas de psicología y sociología. La perspectiva política ve a las organizaciones como el escenario en el que diferentes grupos compiten por poder y por recursos escasos. Se sostiene que el conflicto está siempre presente y que la negociación, la coerción y el compromiso son parte de la vida organizacional cotidiana. Hay conflictos de objetivos, valores, intereses. Los problemas surgen debido a la concentración de poder en el lugar inapropiado o porque las cosas no se hacen debido a la dispersión del mismo. La perspectiva simbólica explica lo que ocurre dentro de las organizaciones desde variables culturales. Cobran gran importancia los mitos, las anécdotas, los rituales. El postulado es que los gerentes deben confiar en imágenes, elementos dramáticos, magia, suerte, lo sobrenatural, para traer orden a las organizaciones. Aunque puede parecer extraño, pensemos cuántos gerentes y hasta gobernantes han consultado brujos, gurúes, eclesiásticos, buscando conocer el futuro de las organizaciones que dirigen y una guía para la toma de decisiones. Cada una de las perspectivas destaca un plano diferente de la vida de las organizaciones. El problema surge, en realidad, cuando creemos que una de estas perspectivas es la que mejor explica el funcionamiento organizacional, que es lo que le sucedió a las escuelas de administración de la primera mitad del siglo XX. Cada perspectiva contiene ingredientes esenciales para conformar una ciencia integradora de las organizaciones. La integración de perspectivas se dio en la teoría general de sistemas. Esta teoría fue creada hacia el año 1954 por un grupo de científicos de distintas disciplinas, entre ellos el economista Kenneth Bilding, el biomatemático Anton Rapoport, el filósofo Ralph Gerhardt y el biólogo von Bertalanffy. El enfoque de sistemas no es una teoría administrativa, sino que la administración, al igual que muchas otras disciplinas, la ha adoptado para aplicarla a las organizaciones. Podemos decir que esta es la quinta perspectiva, integradora de las anteriores.
Herbert Simon y Chester Barnard, autores de la teoría de la organización, fueron los primeros en ver a la organización como un sistema complejo de toma de decisiones. La teoría de sistemas tiene un lenguaje propio, universal. Hay una gran cantidad de conceptos que deberemos aprender y comprender para lograr analizar a las organizaciones como sistemas. Por ejemplo, hablaremos de entradas, procesos, salidas, jerarquía de sistemas, entropía, retroalimentación, estado estable y equilibrio dinámico, límites permeables, equifinalidad. Los invitamos a hacer un recorrido por estos conceptos aplicados a las organizaciones. Las teorías tradicionales de la administración han tendido a considerar a las organizaciones como un sistema cerrado. Esta tendencia ha hecho que no se tenga en cuenta los distintos ambientes de las organizaciones y la naturaleza de la influencia mutua que existe entre estas y ese ambiente. También ha hecho que haya una excesiva observación del comportamiento interno. Las organizaciones no son sistemas cerrados, sino abiertos, es decir, que se relacionan con su entorno. Este tema lo profundizaremos más adelante. Desde la teoría general de sistemas, podemos definir a la organización como un sistema sociotécnico abierto y complejo. Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados que interactúan entre sí. Esta definición le cabe a cualquier tipo de sistemas. En el caso de las organizaciones, estos elementos que la componen son personas y tecnología. Recordemos que entendemos la tecnología como conocimiento aplicado. Decimos que es abierto porque se relaciona con su entorno, y la complejidad está dada por la cantidad de elementos, la distinta naturaleza de esos elementos y las diferentes relaciones dinámicas que se pueden dar entre ellos. Si una persona es compleja, y aún la medicina no ha logrado terminar de comprender el funcionamiento de nuestro cerebro, cuánto más compleja será una organización que está formada por más de una persona, que utilizan tecnología y se vinculan entre sí de maneras distintas. El hecho de que se relacionen con el entorno le suma mucho más complejidad. Las organizaciones como sistemas sociales son los sistemas más complejos que existen. Para comprender mejor el concepto de complejidad, piensen en un rompecabezas de muchas piezas, que deben armar cada mañana al levantarse. Pero cada vez que abren la caja, las piezas han cambiado de color, y las formas en que encajan unas con otras han cambiado. El uso del razonamiento lineal simple, aplicado a situaciones aisladas de contexto, y cuyas condiciones son supuestamente invariables o controlables, nos reduce al llamado paradigma de la simplicidad y nos impide hacernos cargo de los nuevos problemas emergentes. Necesitamos abrirnos al paradigma de la complejidad. La organización es compleja y exige de los administradores un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que puedan dar respuesta a esa característica. El presente esquema es una forma de expresar gráficamente a un sistema abierto. En este caso, a la organización. Decimos que la organización recibe entradas del entorno, las cuales son procesadas, obteniendo salidas que vuelven al entorno, y se produce una retroalimentación. Veamos esto con un poco más de detalle. Entradas. ¿Qué entra del entorno a la organización? Personas, energía, información, dinero, insumos varios, entre otros. Procesos. ¿Qué procesos se realizan dentro del sistema organización? Todos aquellos necesarios para que la organización funcione, desde procesos productivos hasta todos los procesos administrativos como la planificación, organización, dirección, control, coordinación, toma de decisiones, fijación de objetivos, etc. Es lo que llamamos la caja negra de la organización o la tecnología organizacional. Aquí estamos los profesionales que aplicamos nuestros conocimientos a cada proceso. Salidas. ¿Qué sale del sistema organización al entorno? Productos y servicios, dinero,
información, pero también todos los resultados que la organización provoca, tales como contaminación o cuidado del medio ambiente, conocimiento, impacto en las modas o en el consumo, generación de empleo o falta del mismo, entre muchos otros. Retroalimentación. Este concepto nos da la idea de que hay algo que vuelve del entorno hacia la organización. El caso más común es pensar que si salen productos o servicios y los clientes los compran, vuelve dinero. Pero pensemos otros ejemplos. Puede volver información. Si las ventas aumentan, ¿no es esta información que vuelve? Quizás indica que el producto o servicio es aceptado o se ha tenido éxito en la estrategia de ventas. Cada vez que se reciben más quejas de clientes y devoluciones de mercadería, ¿no es esta información que vuelve del entorno? Es importante distinguir entre dos tipos de retroalimentación posible, positiva y negativa. La diferencia no está en si es buena o mala, es decir, en los resultados que provoquen el sistema. Una retroalimentación positiva es darle más de lo mismo al sistema, y una retroalimentación negativa implica cambiar la entrada para contrarrestar lo que sucede en el sistema. Veamos un ejemplo práctico. Pensemos en una persona que le ingresa al sistema cuerpo humano chocolates. 1, 2, 3, y más al día siguiente y al siguiente, siendo la única entrada del sistema. ¿Qué le ocurrirá a este sistema? Comenzará a sentirse mal y descomponerse. Una retroalimentación positiva en este caso sería seguir ingresando más chocolate al organismo, más de lo mismo. Siguiendo con el ejemplo, ante un síntoma de malestar, la retroalimentación negativa sería cambiar la entrada al sistema. En este caso, podría ser ingresarle remedios y una dieta más equilibrada. ¿Por qué es importante esto en una organización? No podemos esperar resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Un administrador debe ser capaz de decidir en qué momento debe haber una retroalimentación positiva. Por ejemplo, si ha funcionado una estrategia, seguir implementándola. Y cuándo es necesario pasar a una retroalimentación negativa y cambiar la entrada al sistema. Si están aumentando las devoluciones de producto, algo habrá que cambiar si queremos ser efectivos. Esta es otra forma de graficar a las organizaciones desde la teoría general de sistemas. Si prestamos atención, es el mismo gráfico que el primero que vimos, con la diferencia de que la parte interna de los procesos está diferenciada en los niveles de administradores. No es casual en este esquema que el nivel superior sea el que está más en contacto con el contexto. ¿Por qué será así? Les dejamos la pregunta para seguir pensando. Continuamos desarrollando la teoría general de sistemas. Avanzaremos con los conceptos aplicados a las organizaciones. El concepto de jerarquía de sistemas establece que todo sistema está formado por subsistemas menores y a la vez forma parte de un sistema mayor. Por ejemplo, el cuerpo humano está formado por el sistema digestivo, respiratorio, circulatorio, etc. y forma parte de una sociedad. El sistema solar está formado por planetas, galaxias, etc. y forma parte del universo. En el caso de las organizaciones, funciona de la misma forma. Para comprender este concepto, analizaremos a la organización desde el modelo de Katz y Rosenwey. En el presente gráfico, el círculo violeta representa a la organización, formada por 5 subsistemas: el subsistema de metas y valores, el subsistema técnico, el subsistema estructural,
el psicosocial y el subsistema gerencial. A la vez, la organización forma parte de un suprasistema ambiental, formado por el medio ambiente de tareas específico y el medio ambiente general. El tema medio ambiente organizacional será desarrollado más adelante. El primer subsistema que vamos a mencionar es el subsistema de metas y valores. Es uno de los subsistemas más importantes, pues participa en la definición de lo importante, valioso para la organización, para sus miembros, y para la definición de los resultados que ella misma se propone alcanzar. Aquí encontramos a la cultura organizacional y el proceso de fijación de objetivos. El subsistema técnico, imprescindible para la ejecución de tareas, es el subsistema específico que se ocupa de la transformación de las entradas en productos o servicios terminados y de resultados en general que la organización provoca en el entorno. No pensemos solo en el proceso productivo, sino en todos los procesos que se llevan a cabo dentro de una organización. Es lo que llamamos tecnología organizacional. El subsistema psicosocial, compuesto de individuos y grupos de interacción, consiste en el comportamiento, la conducta, la motivación de las personas, las dinámicas de roles, grupos, equipos, liderazgo, el proceso de comunicación y otros procesos psicosociales. El subsistema estructural se vincula al proceso de organización, es decir, a cómo se dividen y coordinan las tareas entre quienes forman parte de la organización. Organigramas, normas, puestos, jerarquía, autoridad son algunos de los elementos de este subsistema. El subsistema gerencial intercepta todos los demás subsistemas, y no es casual que Katz y Rosenzweig lo hayan ubicado en el centro del esquema, ya que es el que hace funcionar al resto. Este subsistema se extiende por toda la organización relacionándola con su medio, estableciendo las metas, desarrollando planes, estrategias, diseñando estructuras, estableciendo procesos de control, etc. El límite es la frontera que separa al sistema del entorno. Como un sistema abierto, decimos que la organización posee límites permeables, es decir, que permiten el constante intercambio de energía, materiales, información, personas entre la organización y el entorno. Otra propiedad de los sistemas, que también se cumple en la organización, es la sinergia. Decimos que 1 más 1 es igual a 3. Es decir, que esta propiedad indica que el todo es mayor que la suma de sus partes. El trabajo en equipo da mayores y mejores resultados que si sumáramos los resultados individuales de cada uno de los involucrados. La entropía es la tendencia inminente de todo sistema hacia la desorganización, que lo lleva al deterioro y la muerte. Pensemos en un teléfono celular o en una computadora, que son dos sistemas mecánicos. Hay en ellos un ciclo de deterioro inevitable, que los llevará a través del tiempo y del uso a llegar a ser inservibles. Diremos que la entropía es positiva cuando esta tendencia al caos o desorden aumenta, y diremos que la entropía es negativa cuando se revierte o aminora este proceso entrópico. Los sistemas abiertos, tanto biológicos como sociales, como es el caso de las organizaciones, son capaces de generar entropía negativa, también llamada negentropía. El sistema, a través de su relación con el medio y de las relaciones beneficiosas entre sus componentes, es capaz de sobrevivir y crecer en lugar de decaer y perecer. Para que esto suceda, en el caso de las organizaciones, los encargados de generar la entropía negativa son los administradores, aquellos que deben tomar decisiones para que la organización pueda perdurar en el tiempo. Detengámonos un momento a reflexionar en estas preguntas. ¿Es posible alcanzar la ausencia de entropía? ¿Es deseable que ello ocurra? En realidad, más allá de que sea o no posible, podemos decir que no es deseable. Cierto grado de entropía genera la acción, impulsa el cambio. Te dejamos que lo sigas pensando.
La homeostasis hace referencia al estado estable. El concepto de estado estable está íntimamente relacionado con el concepto de entropía. Un sistema abierto puede lograr un estado en el cual el sistema permanezca en equilibrio dinámico, a través del flujo constante de información, insumos, energía. Este estado de equilibrio se da mientras el sistema puede mantener sus funciones y actuar efectivamente. Una organización puede adaptarse a los cambios de su ambiente y mantener un estado de equilibrio dinámico continuo. Los distintos subsistemas que forman la organización logran un equilibrio de relaciones y fuerzas que permite al sistema global actuar efectivamente. En las organizaciones, el estado estable no es absoluto, sino más bien se da un equilibrio dinámico o de movimiento que se va ajustando con las fuerzas internas y externas. Se trata de un equilibrio que va cambiando continuamente. A través del proceso de retroalimentación se puede ir manejando el equilibrio dinámico, evaluándose si se requiere cambiar una entrada o hacer algo de forma diferente de como se venía haciendo, para mantener el equilibrio dentro de la organización. También se vincula con este concepto dos mecanismos que se dan en los sistemas para mantener el equilibrio. Un mecanismo de mantenimiento que garantice el equilibrio de los diversos subsistemas, así como la adaptación del sistema a su ambiente. El concepto de equifinalidad hace referencia a que los objetivos pueden alcanzarse por caminos o estrategias diferentes. Esto es de gran importancia en la administración de las organizaciones. Es el administrador quien deberá decidir qué camino es el más conveniente. Esto requiere tener la capacidad de mirar en forma sistémica a la organización y su medio ambiente. El enfoque de sistemas proporciona un marco integrado para estudiar a las organizaciones y está íntimamente relacionado con la teoría de la organización. Tener una mirada sistémica nos brinda una amplitud de percepción necesaria para gestionar la complejidad del mundo actual en el que se encuentran las organizaciones. Para finalizar, te dejamos una frase para reflexionar. El administrador del siglo XXI deberá tener sentidos de complejidad.